Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva Webtulia. El día de hoy, pues es la primera Webtulia que me toca sin el sazón o sin el mat, pero están dos amigos que ya han estado anteriormente en una Webtulia y decidimos emprender esta discusión porque es coyuntural, es un tema que está justo ahorita, está muy caliente y tiene que ver con la política nacional, muy concretamente en el Poder Legislativo. Pero bueno, antes que nada quiero presentarlos. Está Diego Garibay. ¿Qué tal? Buen día, ya buenas noches. Buena hora a la que estén viendo la Huertulia. Sea mañana, sea noche, sea tarde, bienvenidos. Y Así es. está Jonathan Ruelas. Gracias, Bretón, y un saludo a tu público, a su audiencia ahí aquí en el estado del estado. Aquí estamos. No, pues muchas gracias a ustedes dos por estar acá en esta Webtulia Express, llamémosla Express porque no solamente por la duración, sino que también el tema es un tema que salió hoy, que aunque ya tiene varias semanas cosechándose, hoy detonó por completo. Y nos referimos a el cambio de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Como bien es importante mencionar, la Cámara de Diputados, que tiene un periodo legislativo de 3 años, una duración de 3 años, cada año lo conforma un año legislativo, y el 1 de septiembre arranca un nuevo año legislativo, es decir, el día de mañana o en unas horas, el día de hoy, ¿no? Esto es lo que ocurre, es coyuntural porque va a haber un relevo en la presidencia de la mesa directiva, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados se va a renovar y pues hay dos opciones muy fuertes. Una opción es que la encabece el PRI y la otra opción, que es el tema coyuntural, es la rebatinga que trae el Partido de Trabajo para arrebatarle al PRI la presidencia de esa Cámara, ¿no? Con una estrategia liderada por el ya famoso diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Por el Rodolfo. polémico, le diría yo, ¿Qué? el polémico diputado Fernández Noroña. El polemiquísimo diputado Fernández Noroña, al cual le vamos a dedicar también varios minutos pues para analizar todo esto, pero bueno, sin más, yo creo que es importante ya corrernos con el tema. Adelante, Jonah o Diego, ¿quién se arranca para darle al tema? Pues adelante, Yuna. Bueno, comenzamos aquí con el tema de la mesa directiva, ¿no? Ahora en este nuevo periodo de sesiones que, como bien dices, Bretón, ya se venían calentando, ¿no? Como los motores, ya se venía diciendo que el PT estaba moviéndose de la mano de Gerardo Fernández Noroña, perdón, para que tuvieran la mesa directiva, ¿no? Que se consideran como tercera fuerza y les correspondiera la mesa directiva. Él desde días antes está moviéndose y pues sí es una de las figuras más representativas que ahorita tiene el PT, el Partido del Trabajo, ¿no? Y que ha sido muy frontal, sobre todo con funcionarios de Acción Nacional y del PRI, ¿no? De hecho, en sus intervenciones en legislaturas pasadas, pues fue algo que lo empezó a proyectar, ¿no? En la política nacional. Digo, hoy en día, pues se vino, pues como tú lo mencionas, rebatinga, estas cuestiones de quitarle diputados de aquí, de acá, para tener esta mayoría, para ahí pelear la mesa directiva. Entonces, pues se vuelve interesante, ¿no? También, digo, como un aliado de la Cuarta Transformación, pues quiere seguir conservando la mesa directiva, pese que ya le tocó a Morena en el primer año, y pues posteriormente le toca al PAN y o el PT con esta maniobra, ¿no? Quiso ahí quedarse con la mesa directiva. No sé, ¿qué nos puedas compartir, Diego? Pues fíjate que lo que mencionas, digo, yo me quedaría con una parte relevante, una parte a destacar, que es justamente este sistema de partidos o este sistema parlamentario, que sí sería muy interesante analizar cómo se puede redistribuir o cómo se puede reformar ciertas cuestiones, porque sí pareciera que si de por sí la figura del diputado no es una figura muy respetada, ¿no? Pareciera ya una prostitución bastante evidente, justo porque eso, ¿no? O sea, renuncian a un partido en un momento álgido para darle mayoría a otro partido, que ojo,
no es que esté mal, o sea, esto es muy válido en los sistemas parlamentarios funcionales, hablando específicamente de los sistemas de partidos, sino que justamente como la normativa, sí, la norma jurídica en nuestro país deja como que en evidencia esta prostitución sin darle ese respeto, ¿no? A esa envergadura de a lo mejor poder formar alianzas para generar mayorías dentro de los sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces, digo, yo dejaría eso apuntalando un poco lo que comenta Jonah, porque sí es importante, digo, a final de cuentas, como bien lo mencionan, tienen ya una semana quitándose y sumándose y bajando diputados de distintas fracciones, pues bueno, tratando de conseguir quién es la tercera fuerza en esta legislatura, ¿no? Que yo aquí le cedería a lo mejor el uso de la voz, le pasaría la pelota a alguien más, dejando pues a lo mejor sobre la mesa el pensar justamente en eso, ¿no? O sea, en cómo, o sea, está mal o está bien que se O es busque. legal, o es ilegal, o es moral, o no es moral. Más bien, porque digo, ilegal no es, ¿no? O sea, digo, pues, la legislatura te permite perfectamente renunciar a un partido y sumarte a Y otro. sumarte a otro. Va. ¿Moral? Creo ¿Es que, moral? Oh. creo que la discusión, como bien lo dices, Diego, podemos agarrarla por ese sentido también, ¿no? Podemos debatir en un momento más, si les parece, como esa costumbre que tienen los partidos políticos que de luego estar soltando diputados, ¿no? Pero previamente me gustaría, si me lo permiten, tratar de hacer un esfuerzo por hacer como un recuento de lo que, o sea, como tratar de explicar cómo ha sido todo esto y invitándolos a ustedes a que me interrumpan también cuando haya que aclarar también algún otro punto, porque quisiera que fuera como una construcción ahí de parte de los tres, pero trataré de ser muy breve, ¿no? Todo esto empieza porque en la legislatura, al inicio de la legislatura en 2018, llegaron a un acuerdo los coordinadores de las fracciones parlamentarias para que el partido mayoritario, que era Morena, presidiera el primer año y el partido que estaba en segundo lugar, que era el PAN, presidiera el segundo año y el partido que la tercera fuerza, ¿no? Parlamentaria lo hiciera en el tercer año. Pero resulta que en días anteriores el PT logró superar la cantidad de diputados que tenía el PRI, que si no mal recuerdo era de 46 diputados. Creo que tú traías el dato millona, no sé si eran 46 diputados los que Sí, tenía. 46. 46. Entonces, el PT superó esa cantidad con diputados tomados de Morena y del PES, ¿no? Así es. Entonces, Sí, y del esto PRD. PRD también. del PRD también. Y Ok. tengo entendido Esto que le dio. alguno del verde también, ¿eh? Ah, ahí está. Entonces, de otras fracciones les prestaron diputados al PT y esto le dio un argumento muy fuerte al PT para decir, aquí estamos, nosotros somos la tercera fuerza parlamentaria, nos corresponde la Cámara de Diputados, con además un interés, sí en parte, pues por ese rol protagónico que también podríamos analizar qué tanto te da ser presidente de la mesa directiva, porque también otra línea de análisis sería esa gran como insistencia de Noroña de querer presidirla, ¿no? Por un lado. Pero lo que ocurre es que hoy el PRI anuncia que se le incorporaron 4 nuevos diputados y con esto llegaron a 50. Entonces el PRI dice, pues tu argumento, PT, de que ya eres la tercera fuerza, pues se te acabó porque pues ahora somos nosotros, ¿no? Y además el argumento con el que había estado el PRI desde un inicio es que desde un inicio de la legislatura se había acordado que ellos tenían que hacer. Entonces, por un acuerdo, se tiene que respetar y le correspondería al PRI, ¿cierto? Entonces, ya para concluir esta especie de síntesis, el día de hoy se votó para elegir la presidencia de la mesa directiva del Senado, que sí se logró, y se votó en la Cámara de Diputados su mesa directiva, y esa no se logró porque requería una mayoría de 3/4 partes. ¿Vamos bien o me regreso? Dos terceras partes. 2/3 partes, Dos 2/3 terceras partes. partes, nomás para Que de puntualizar. hecho digo, aclararle aquí a la audiencia, John, a lo mejor a los que nos ven, que no tengan a lo mejor tanto conocimiento. Pues digo, a final de cuentas, este tipo de arengas son para eso, ¿no? Justamente como para tratar de politizar ciertos espacios.
digo, una mayoría relativa justamente, o se ajusta, tiene que ver con la porcentualidad. Pueden ser efectivamente 2/3 partes, 3/4 partes. A eso se refiere con mayoría relativa. Honestamente desconozco en este caso legislativo si sean 2/3 partes o 3/4 partes. Lo que sí es que está el dato del Universal, salió, bueno, es un dato que de hecho ya está. Fueron 278 votos a favor, 64 en abstención y 112 en contra. No se logró, lo que me hace pensar que a lo mejor sí son 3/4 partes, ¿no? Digo, habría que revisarlo. O hacer Habría que ver. Me Habría que- parece que sí va por el 2/3. Lo leí en un nota hace unos Sí, minutos, pero al final de cuentas es una mayoría calificada. claro. Pero lo interesante es, Diego y Jonah, es qué ocurre. Esto me recuerda un poco al caso de las diputadas Juanitas, no sé si recordarán, que había, que por norma tenían que competir su distrito y luego tenían que renunciar para otorgarle El el suplente. puesto a otro diputado. Esto con una escala diferente, pero ahora lo que ocurre es, son diputados que se están brincando a una fracción parlamentaria para hacerla mayor, para obtener la presidencia, pero son diputados que en la práctica, aunque por membrete ya pertenezcan a un partido nuevo, van a seguir siendo del partido anterior. O sea, eso es un nivel sumamente bajo, ¿no? ¿O cómo lo considerarían? Pues mira, yo quisiera ahí rescatar esa parte, sobre todo de cuál es el origen, ¿no? De estos diputados que empezaron a irse al PT y luego al PRI, que fueron pues esta bisagra, ¿no? Para hacer esta maniobra, primero del PT para superar el PRI y ahora para que el PRI superara al PT y pues en teoría se tuvo que quedar con la mesa directiva que no se quedó y pues es el PRD, ¿no? O sea, se han traído del PRD y el PRD parece ser que es el principal perdedor porque está perdiendo legisladores. O sea, el PRD del sábado para adelante, Jesús Zambrano otra vez llega a ser presidente del PRD, esta corriente de los chuchos que tanto se ha criticado y que incluso se ha mencionado que fueron los promotores de la debacle de ese instituto político, pero el PRD está así, ¿no? O sea, se están yendo diputados para un lado, están yendo diputados para el otro, y ese partido, o sea, como sigue, puede desaparecer en el 21, ¿no? Digo, está la coalición ahí con el PAN. Y bueno, quisiera rescatar nomás un dato que a mí me parece interesante, que no se olvide, exactamente en 2015, el PT estuvo en riesgo de perder su registro. ¿Cierto? Prácticamente el PT revive, o sea, es histórico pues que el PT Si no mal recuerdo, hubiera es tener el la PRI mesa quien lo directiva. revive. ¿Mande? Si no mal recuerdo, Millona, perdón que interrumpa, es el PRI quien lo revive al PT. Sí, una elección ahí medio polémica en Aguascalientes, es donde le da ese que conserve todavía el registro el PT y después de ese tiempo para acá, pues ya vemos que el PT ahorita está buscando esa tercera fuerza que, bueno, ya vimos que no la logró. Y bueno, también regresamos un poco a lo que decía, si es moral o no es moral lo que estuvieron haciendo los del PT, pues el presidente lo dejó bien claro, ¿no? O sea, un aliado de ellos les dice que no por cargos ni nada, hay que dejar los escrúpulos y la moral fuera. Y bueno, así lo entiende también Noroña y al parecer ya no deciden ahí como pelear esa parte, ¿no? Pues fíjate, Jonah, pues nada más de lo que comentabas tú, de los acuerdos legislativos, ¿no? O sea, digo, Morena desafortunadamente, pues bueno, ya es la segunda vez, ya existe un antecedente de que no han venido cumpliendo los acuerdos legislativos. Efectivamente, como tú lo mencionas, hay un acuerdo legislativo que firmaron todas las fuerzas, ¿no? Que crean el Parlamento, pues la legislatura, el Congreso. Y efectivamente así era, ¿no? O sea, primer año Morena, segundo año lo presidía el PAN, tercer año lo presidía el PRI. Ya cuando iba a entrar esta chica, bueno, esta diputada Laura Rojas, hubo ya ahí un antecedente donde querían que Muñoz Ledo repitiera o durara más tiempo en el cargo de presidente. Entonces, digo, también fue un tanto álgida la entrada de la mesa directiva encabezada por Laura, lo que hace pensar que, bueno, desafortunadamente no han sabido respetar los acuerdos que en un momento determinado hacen. Y digo, aunando a esto, pues sí, o sea, quedar pues en el entendido de que independientemente de que si la cuestión es moral o no es moral, pues definitivamente se puede hacer, ¿no? Te lo permite ahorita actualmente la legislatura,
o sea, poder salir de un partido y entrar a otro partido sin ningún problema, pues digo, yo creo que sí sería algo que se debería de reformar, más parecido a cómo se manejan otros parlamentos, donde pues haya la mejor unión de fuerzas para poder lograr un cargo, ¿no? Entonces, pues digo, son cuestiones que se tienen que ir analizando poco a poco y profundizando, ¿no? Oye, Diego, este antecedente que tú comentas es muy interesante. Fíjate, hace un año precisamente Muñoz Ledo, ¿verdad? Así Cuando es. salió el Batman de la democracia, recordaron por ahí que le dijo, si no mal recuerdo, fue este Delgado, ¿no? El que le dijo, tú eres el Batman de la democracia, Sí, 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 sí. refiriéndose pues, como si fuera superhéroe, ¿no? De parte de este juego democrático, interesante. Pero al final de cuentas estamos viendo un episodio más de una política que parece surrealista, ¿no? Una Cámara de Diputados que no logra tener su presidencia, que no logran ponerse de acuerdo, que además por el dato que ahorita tú arrojaste, Diego, de la cantidad de votos, yo no tenía el dato exacto de cuántos votos estuvieron en contra y cuántos se abstuvieron, significa que el no al PRI no solamente se le dio el PT, sino que se lo dieron otros grupos parlamentarios. Así es. Entonces, señal de que existe la posibilidad de que con todo esto pueda después algún otro partido levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Pues ni tú ni yo, ¿eh? O sea, porque bien podría ser eso Morena, ¿no? Bien podría ser Morena decir, oigan, pues no se pusieron de acuerdo, ustedes con 40 y pico de diputados, 50 diputados no la arman para tener la presidencia de la mesa, pues Que, yo soy que el partido mayoritario y pues yo lo pongo. ojo ahí, yo no digo, salió una nota del Universal donde menciona que hasta el día 5, todavía hasta el día 5, seguirá siendo la actual presidencia, ¿no? O sea, la presidencia encabezada por Laura Rojas va a estar fungiendo hasta el 5 de septiembre. Es decir, pues digo, no sé cuánto tiempo vaya a durar esto, pero yo creo que ese va a ser el sistema de que mientras no se pongan de acuerdo se va a ir prolongando, ¿no? Por lo pronto es hasta el 5 de septiembre la próxima votación respecto a este tema y esperemos ahora sí salga, ¿no? Y ya ahondando un poco al tema de Fernández Noroña, pues yo creo que muchos de los argumentos que él da debatibles, ¿no? ¿No creen? Pues sí, digo, no sé si tengan algún otro argumento de los que haya dado él, pero yo por ahí entiendo que uno muy polémico hizo referencia a que si llegara a faltar el presidente de la República, quien asume la presidencia inmediatamente sería el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero esta especie hasta de verborrea, la roja pues casi como diciendo, oigan, pues si llegara a faltar, pues ya sabemos quién se lo echó, ¿eh? Pues, o sea, al PRI no le faltan ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves por ahí, Jonah? No, pues ya es algo muy característico de Noroña, ¿no? Ese tipo de señalamientos que no es la primera vez que lo hace, digo, sobre todo con miembros del PRI, del mismo Acción Nacional. Él incluso lo avienta como el riesgo, ¿no? Este es el riesgo que el compañero presidente no ve al dejarle la mesa directiva al PRI, así lo estuvo incluso poniendo en sus redes sociales. Pero bueno, digo, también es aventar ahí luego que al caso de que le pase algo al presidente, echarle la culpa a un instituto político, pues, híjole, suena algo como muy aventurado, ¿no? Muy algo, pues, no sé si fuera de contexto, o sea, ya prácticamente lo quiere dar por muerto, ¿no? Y esa es como una de sus justificaciones, ¿no? Del por qué el PT quiere ser parte, tiene que quedarse en la mesa directiva. Entonces, yo digo, bueno, regresando un poquito a lo que decía Diego, entonces, este chapulineo de diputados, por lo que pasa hoy, sin duda, tiene que hacerse una reforma a la ley orgánica del Congreso. O sea, hay que evitar episodios de este tipo que a lo mejor son legales, que se pueden hacer, pero que ya vimos algo bochornoso, ¿no? Que ha estado pasando. Creo que se tiene que puntualizar en esa parte. Y otra cosa que también quiero resaltar es como esta sed, digo, que se habla de la cuarta transformación, de querer acaparar, ¿no? De querer tener el poder. Y con la 4T, pues me refiero a Morena y sus aliados, ¿no? Al final de cuentas, el PT es parte de estos aliados de la cuarta transformación. Habrá que ver si es con ese sentido, más allá de lo que dice Noroña, de que
el PRI puede atentar contra el presidente y según la legislación tiene que ser el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, pues yo me quedo ahí con esa. No sé, Diego, ¿qué más podamos ver ahí? No, pues a lo mejor nada más como que... Ustedes podrían... Dinos, Jonah. Perdón, Diego, dale. No, No, Ah, dale. no, pues digo, nada más como que, digo, aterrizando ahí el tema, pues digo, lo importante aquí sería, pues de alguna u otra manera perfilar a Fernández Noroña. Digo, a nosotros nos queda claro que definitivamente no es una persona cercana al presidente, ¿no? Digo, incluso el día de hoy fue evidenciado en un regaño hacia su persona. Eh, Definitivamente no es la carta fuerte o no es la carta que utilizaría el actual presidente como para reemplazarlo en un momento determinado, ser su sucesor. Él, claro, que está buscando la manera de cómo posicionarse y cómo lograr, eh, pero digo, lo platicábamos hace rato, ¿no? Afortunado, desafortunadamente, Fernández Noroña, pues no tiene una experiencia en el Ejecutivo, ¿no? Digo, ha sido diputado local, diputado federal, tengo entendido que nunca ha sido alcalde, nunca ha sido jefe de gobierno, nunca ha sido senador, o sea, no ha tenido otro tipo de recorrido político que es más natural, pues, para pensar en una presidencia, ¿no? Digo, se vale de los escándalos que generó en su momento en la legislatura que compartió en el segundo trienio de Felipe Calderón, él como legislador, y esa dura y férrea oposición, ¿no? Que hablando de oposición también digo, señalar esa parte, ¿no? Definitivamente en política no hay espacios vacíos. Actualmente Morena no tiene una oposición enfrente, no hay quien les haga oposición. Y eso es lo que va a derivar. Al no haber oposición, definitivamente el partido se va a empezar a fraccionar esas alianzas, esos aliados, y bueno, se va a generar una oposición al interior, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ocurre aquí en Jalisco, ¿no? Que no han logrado ni siquiera consolidar un proyecto que sea de lejos competitivo, ¿no? Hablando específicamente en Jalisco. Entonces, pues yo medio cerraría ahí el perfil de Fernández Noroña y digo, pues uno de sus argumentos, ese justamente, pues digo, triste, ¿no? Porque en todo caso, ¿cuántos presidentes o encargados del Ejecutivo han tenido enfrente a un presidente de la oposición presidiendo justamente la Cámara, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que todos están en peligro de ser asesinados y que el presidente interino sea de la oposición. Digo, pues eso es un tanto descabellado. En fin, digo. Sí, esto yo lo veo, mi Diego, como una especie sí, claro, de una lucha personal. Digo, yo pondría en duda qué tanto estará orquestado a partir de Morena. Digo, me parece que lo que está ocurriendo con el PT es una lucha propia del PT, ¿no? Incluso hace una mague el PT diciéndoles, pues si ustedes Morena, no me apoyan a nosotros a llegar a la presidencia, pues se corre en riesgo la cuarta transformación, ¿no? Dando a entender que dejará en duda la posibilidad de que PT pueda apoyar en un futuro a Morena, cosa que yo vería ya como una completa crisis, ¿no? Porque si hemos hablado de que Morena es un partido que le cuesta disciplinarse, que el presidente en gran medida tiene que ver con esto, al tener su decisión constante de no inmiscuirse en las actividades del partido como tal, yo no sé si esa decisión haya sido para bien o para mal, pero creo que hoy en día refleja una ruptura dentro, o por lo menos una coartada importante para que en Morena pues exista esto, que hoy en día incluso se viene una disputa importante por la presidencia del partido, ¿verdad? Pero bueno, en el tema de Noroña, pues parece ser como una cosa personal, ¿no? Como una voluntad que él tiene de querer presidir. Hay que recordar que este diputado puede reelegirse, entonces seguramente está buscando apuntalar su reelección a partir de la presidencia de la mesa directiva y pues veremos en qué concluye todo esto. El tiempo, pues como siempre, es muy breve. Me gustaría invitarlos, Jonah y Diego, a que dieran un cierre antes de concluir con el tema, o más bien un cierre para concluir con el tema. Bueno, yo creo que esto que pasó en la Cámara de Diputados, pues sí tiene que ser un precedente para una reforma en la ley orgánica, ¿no? Sí tenemos que tratar de cerrar, apretar más la cuestión de ley legislativa ahí, para que no pasen episodios como este tipo de cosas, ¿no? Creo que sí, el chapulineo en la Cámara de Diputados,
pues ha afectado. Es una cuestión que hoy nos meten un problema de fuerzas de presidir la mesa directiva, que hoy en día no tenemos quien presida la mesa directiva. Bueno, sí hay, pero es la pasada, esa pequeña crisis justamente por ese estire y afloje, ¿no? Y también la cuestión de los partidos, la partidocracia, que por querer ganar esos espacios, el PT se vio con la fuerza, el PRI históricamente está ahí, que había tenido tanto poder, pues ahora tratando de agarrar diputados para hacer una tercera fuerza. Entonces, creo que sí es importante no dejar de lado esto. Noroña, pues prácticamente regañado desde la presidencia, cede, pero habrá que ver también qué tanto peso él ya tiene al interior del PT, que no lo tenga Anaya, que es el líder, y pues ver en futuras ocasiones, en futuras acciones qué es lo que hace el PT, ¿no? Con este amago que tú mencionas. Pues Pues bueno, digo, adelante, Diego. yo para concluir, pues nada más, esa parte, digo, específicamente del tema Noroña y lo que menciona Jonathan, yo creo que en política siempre son importantes los antecedentes. A veces pensamos o creemos que algo puede ser relevante o no relevante, y lo que se nos olvida a lo mejor es que es un antecedente que queda para poder mejorar las cosas, ¿no? Y siempre, aunque algo pensemos que no vale la pena o que es de paso, pues ayuda como un antecedente para ir formando justamente este tipo de escenarios posibles en un futuro, ¿no? Y digo, pues, terminar, pues a lo mejor sí concluyendo el tema de la situación que se está derivando o que se está generando a través de un capricho personal de un actor político que definitivamente pues su intención es en un momento determinado aparecer en las boletas, ser candidato a presidente de la República, pero que creo que en ningún momento, o no creo que en los próximos años le vaya a alcanzar, ¿no? Por todo el contexto político que ya se mencionó, y además, pues digo, no, me quedó clarísimo el día de hoy que no es una de las fichas barajeables por parte del presidente. Bueno, pues hoy tuvimos una tertulia más acompañada con Jonathan Ruelas y Diego Martínez Garibay. Muchas gracias por participar en este debate, y pues les agradecemos a toda la gente que nos ven y que nos sigue en nuestras redes sociales. Vendrán muchos más temas a debate, y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias. Vale. No, Gracias a ti. Gracias a ti por el espacio. Nos vemos. Gracias por la invitación. Nos vemos, mi Bretón. Nos vemos. Buenas noches. Jonathan, que estés bien. Fíjate.